Hoy, dediquemos un tiempo a estudiar con ustedes la palabra de Dios bajo el sermón titulado Ejército de Dios y Fe. En la Biblia, hallamos muchos registros sobre ejércitos. Hay muchos registros sobre los guerreros de Gedeón, el ejército de Josué y el de Israel, en numerosos lugares de la Biblia. Podemos preguntarnos, ¿Dios nos ha revelado que la Biblia es un libro que ofrece a la humanidad la sabiduría para la salvación? ¿Por qué hay tantas historias sobre ejércitos? Este es un punto muy interesante. ¿No es el ejército una organización que se ocupa de asuntos directamente relacionados con la vida? Una fuerza militar puede verse como un grupo especial colocado en una situación en la que, si no aniquilan al enemigo, corren el riesgo de ser aniquilados. Hoy, estudiemos la voluntad de Dios en la Biblia bajo el sermón titulado Ejército de Dios y Fe. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿No es un ejército un cuerpo formado por la unión de cada soldado individual? Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué dice la Biblia sobre nosotros? La Biblia dice que somos buenos soldados de Jesucristo. Averigüemos cómo están conectados el ejército y nuestra salvación a través de algunas escenas de la historia de la Biblia. Primero, veamos el ejército de Gedeón. Vayamos al libro de Jueces capítulo 7. En ese momento, la nación de Israel vivía bajo el duro dominio de los madianitas, sufriendo la opresión constante. A través de Gedeón, Dios liberó a los israelitas de la opresión madianita y los guió para que pudieran recuperar su libertad y soberanía. Veamos el capítulo 7, versículo 1. En el versículo 1, está escrito: levantándose, pues, de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. En otras palabras, los que temblaban de miedo, los que no creían que Dios había dado la gloria de la victoria a los israelitas, los que no creían que Dios dirigía y guiaba todos estos acontecimientos, todos los que tenían miedo de ser asesinados por sus enemigos, ¿qué se les dijo que hicieran? Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Es verdaderamente un honor convertirse en soldados de Dios, pero Dios envió a casa a todos los soldados que no tenían fe, diciendo: madrugue y devuélvase. Todos los que se quedaron y desempeñaron sus papeles como soldados fueron los que tenían una fe absoluta en Dios.
Podemos confirmar que en cada época, ya sea en la época de Gedeón, en la época de Josué o en la época de Moisés, Dios deseaba no solo un ejército físico, sino también un ejército espiritual de ese tipo. Los que temblaban de miedo fueron enviados de vuelta a casa. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Entre los 32.000 hombres del ejército, 22.000 temblaban de miedo. En otras palabras, eran los que carecían de fe en Dios. Todos fueron enviados de vuelta a casa. Con respecto a los guerreros de Gedeón, Dios dijo que incluso esos 10.000 hombres eran demasiados. Dios no permitió que el número de personas, fueran muchos o pocos, fuera el factor que determinara la victoria o la derrota. Nos muestra que el verdadero problema no era el tamaño del ejército, sino su fe, cuánta fe tenían en Dios, y que, en última instancia, todo procedía de la fe. Veamos el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Entre los 32.000 hombres del ejército, 22.000 temblaban de miedo. Solo quedaron los 10.000 hombres. Dijeron: no tenemos miedo en absoluto. Seguiremos la voluntad de Dios hasta el final. Incluso entre los 10.000 hombres, Dios vio que había algunos que, aunque fueran valientes en ese momento, podrían arrodillarse con miedo ante ciertas circunstancias, y los separó también. Cuando los separó a todos, solo quedaron 300. Cuando miramos la asombrosa obra de Gedeón, que derrotó a decenas de miles de enemigos con los 300 guerreros de la fe, podemos confirmar que los que tenían una fe absoluta en Dios fueron elegidos como el ejército de Dios. Dios zarandeó a todos aquellos que serían influenciados por su entorno, condiciones o circunstancias. También en esta época del Evangelio, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 2, hemos sido llamados a ser un buen soldado de Cristo. Al igual que el ejército de Gedeón, para convertirnos en soldados correctamente usados ante Dios, debemos tener fe. Debemos pensar en quién guía nuestro Evangelio, quién lo dirige y qué resultado tendremos. Los que tienen miedo piensan: ¿y si fallamos? ¿Y si surgen problemas debido a nuestro fracaso? Por eso viven con miedo constante. Dios ya lo preparó todo. Él nos dijo: vosotros, id a Samaria y hasta lo último de la tierra, y haced discípulos a todas las naciones. Él dispuso todo lo que debíamos hacer. Sin embargo, algunos dudaron, pensando: ¿funcionará esto de verdad? No soy capaz, dada mi situación, no creo que esto sea posible para mí. De esta manera, en lugar de pensar en Dios, se centran solo en sus circunstancias. Como seguían centrándose solo en las circunstancias que los rodeaban,
Finalmente se encontraron entre los 22.000 que Dios quitó de los 32.000. Y nuevamente entre los 10.000 que fueron excluidos de los 300, sin siquiera darse cuenta. Hermanos, Dios no miró el número de personas, ni eligió a una persona en función de sus artes marciales o su manejo de la espada. Cuando Dios los eligió, el criterio siempre fue si tenían una fe absoluta en Él o no, y les concedió la victoria. A través de la Biblia, podemos confirmar que Dios llevó a cabo y cumplió toda la obra del Evangelio que pretendía a través de aquellos que tenían tal fe. Veamos brevemente la escena de la victoria en Jueces capítulo 7. Pasemos al versículo 19. Capítulo 7, versículo 19. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. ¿Cuántos soldados murieron de esta manera? Un gran número de soldados, 135.000 hombres, fueron derrotados allí. Aunque 300 hombres gritaron, ocurrió un resultado tan sorprendente. La estrategia de Dios para la victoria, su método de triunfo, es profunda. Los humanos no podemos imaginarlo. Podríamos pensar, ¿cómo atacar a los enemigos? ¿A cuántos podemos matar con flechas? ¿A cuántos con espadas? ¿Cuándo nos llegará la victoria? Es inimaginable que 300 hombres derriben a 135.000. Sin embargo, Dios, sin ninguna dificultad, dirigió toda la historia de tal manera que la victoria fuera para el ejército de Gedeón. Dios solo consideró la fe del ejército. Y así, eligió a tales personas. Algunas personas temblaban de miedo y dudaban, pensando, ¿y si no funciona? Aunque era el ejército de Dios, dirigido por Dios mismo, tenían miedo, temblaban y estaban ansiosos como si fuera un ejército dirigido por hombres. Todas esas personas fueron descalificadas por Dios para ser parte del ejército. Cuando miramos la asombrosa obra providencial de Dios en el pasado, como tomó solo a los 300 hombres que consideró dignos, y destruyó a los 135.000 hombres de una manera verdaderamente extraordinaria como si fueran nada, se nos muestra la respuesta a la pregunta: ¿con qué mentalidad debemos participar en el Evangelio de Dios hoy, como soldados del Evangelio? No debemos perder ni olvidar las formas que la Biblia nos enseña claramente. Veamos Josué capítulo 6, versículo 1. Como bien sabemos, aquí es donde Dios concedió a los israelitas la victoria en la conquista de Jericó, poniendo a Josué al frente. Capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra.
Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios les ordenó pelear una batalla que no parecía una batalla en absoluto, ni espiritual ni físicamente. Yendo alrededor de la ciudad una vez, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Ni siquiera se necesitaba un ejército en ese lugar. Se suponía que iba a tener lugar una batalla, pero no parecía haber ninguna señal de ella. Dios les dio esa estrategia. En esta situación, el ejército de Josué siguió la palabra de Dios tal como era y la cumplió en obediencia. Veamos ahora el versículo 15 para ver el resultado de su obediencia. Pasemos al versículo 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Veamos qué sucedió después de esto en el versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Jericó, la primera ciudad de Canaán, parecía ser una fortaleza inexpugnable. Pero después de que los israelitas la rodearan una vez al día durante 6 días, y 7 veces el 7º día, todo lo que hicieron fue gritar, y en ese mismo momento, los muros impenetrables de Jericó cayeron. Aquí, también, Dios requirió la fe del ejército de Josué. ¿Podemos ganar de esta manera? ¿Podemos ganar la batalla de esta manera? Piensen en la estrategia de la guerra. El método que Dios usó con el ejército de Gedeón, y el método que usó con el ejército de Josué en Jericó, superaron completamente el razonamiento humano ordinario. Eran formas que iban mucho más allá del sentido común. Por ello, debemos observar cómo Dios, en cada época, ha guiado al ejército de Israel de formas incomprensibles para el hombre. Entonces, ¿qué petición y mandato da Dios a su ejército espiritual en esta época? En esta época, si actuamos con fe como Josué y Gedeón, siguiendo sus mandatos, ¿qué ocurrirá? Sin duda, todo se cumplirá según la palabra de Dios. Sin embargo, tendemos a centrarnos en las circunstancias. Tendemos a mirar la situación, examinar nuestras condiciones, observar nuestro entorno y considerar las opiniones de los demás. El ejército de Dios avanza con fe en Él. ¿No es cierto? Si lo hacemos, Dios ciertamente nos dará el resultado que ha prometido y predestinado. Sin embargo, nos preocupamos mucho hasta lograr la obra. Como los pensamientos humanos, los métodos humanos y las ansiedades humanas seguían llenando sus mentes, se les dijo: no están calificados, así que regresen a su ciudad natal, y 22.000 de ellos fueron enviados de regreso. De los 10.000 hombres restantes, 9.700 regresaron a sus lugares de origen, y Dios usó solo 300 para lograr la victoria.
Esto muestra que Dios siempre ha llevado a cabo su obra del Evangelio a través del ejército celestial de la fe, sin importar si el número de los que tenían fe era muchos o pocos. ¿Qué ha mandado Dios al ejército evangélico en la época del Espíritu Santo? Veamos el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24. Veamos Mateo capítulo 24 versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús instruyó a su ejército del evangelio sobre este final. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y la obra del evangelio llegará a su fin. Pasemos al capítulo 28. En el mismo libro de Mateo, veamos el capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, el comandante del ejército del Evangelio celestial, dijo que este Evangelio sería predicado sin falta en Samaria y hasta los confines de la tierra, y nos enseñó claramente el método: haced discípulos a todas las naciones. Así como Dios le dijo a Josué que rodeara la ciudad de Jericó una vez durante 6 días y 7 veces el séptimo día, Dios ahora nos muestra cómo cumplir sus mandatos. ¿Qué debemos hacer con todas las naciones? Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como está escrito en Mateo capítulo 24, cuando esto suceda, se cumplirá la consumación del Evangelio del reino de los cielos. Ya fuera el ejército de Josué o el ejército de Gedeón, procedieron exactamente como Dios había dicho. Entonces, ¿qué pasó? Recibieron todos los resultados exactamente como Dios los había prometido. Entonces, ¿qué hay del ejército del Evangelio de Dios hoy? Debemos creer que Dios cumplirá todo lo que dijo y llevará a cabo el Evangelio, ¿no es así? Dios nos dio las palabras, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Y hasta que esa obra se complete, ¿qué dijo que haría por nosotros? Cuando miramos el capítulo 41 de Isaías, no dice: yo te ayudaré. Somos los soldados del Evangelio del reino de Dios. Dios mismo nos guía y nos ayuda. Sin embargo, ¿qué pasa si nos surgen dudas y no tenemos el valor de intentarlo porque no tenemos fe? ¿Qué nos dirá Dios? Vuelve a casa, a tu lugar de origen. Ya fuera el ejército de Josué o el ejército de Gedeón, el ejército del Evangelio que es llamado por Dios y recibe la misión debe tener fe. Debemos prestar atención a las palabras que Dios nos da y tener la absoluta convicción de que esta obra ciertamente se cumplirá como Dios lo ha prometido. Este es el Evangelio de la Iglesia de Dios que debemos llevar a cabo. También debemos ser como los guerreros de Gedeón y el ejército de Josué. En lugar de tener un pensamiento simplista, simplemente ganaron porque Dios hizo un milagro, debemos preguntarnos, ¿a través de qué medios hizo Dios ese milagro? ¿Cuál fue el papel de Dios y cuál fue el papel de los soldados? Cuando Dios dijo, id, los soldados fueron. Cuando Dios dijo, haced discípulos, hicieron discípulos. Cuando Dios dijo, bautizad, bautizaron. Y cuando Dios dijo, enseñadles lo que os he mandado, les enseñaban y guiaban a obedecer.
Mientras lo hacemos, este evangelio se predica a todas las naciones en Samaria y hasta lo último de la tierra, sin darnos cuenta. Aunque no lo hicieron, se estableció una iglesia en Ushuaia, e incluso en lugares remotos que nunca han visitado. Cuando Dios dice, haré todo, así que no os preocupéis, marchad solo una vez al día durante 6 días, y el séptimo día 7, todo lo que debemos hacer es seguir exactamente lo que Él dice. Entonces, ¿qué ocurrirá con el Evangelio? ¿No promete Dios de antemano que este Evangelio será predicado a todo el mundo? Debemos predicar a todos el Evangelio de la vida que padre y madre nos han enseñado. ¿Qué pasa si nuestro vecino dice, vives en la casa de al lado, pero nunca me predicaste? Para que no escuchemos tales palabras de queja de los que nos rodean, es nuestro deber predicar el Evangelio a nuestros vecinos, conocidos, familiares, amigos y compañeros de trabajo. Algunos de ellos escucharán y otros rechazarán. Sin embargo, si no les predicamos, el pueblo celestial nunca tendrá la oportunidad de recibir la verdad. Por lo tanto, debemos predicar a todos. Nunca olvidemos nuestra misión, somos los soldados del Evangelio del Reino de Dios. Debemos convertirnos en aquellos que pueden dar gracias 10.000 veces, al Padre Celestial y a la Madre Celestial, por su gracia de permitirnos participar en sus grandes pasos, y traerles gran alegría y gloria, dando hermosos frutos de obreros del Evangelio. Dios no considera ningún otro requisito en este asunto. Según la Biblia, la cualidad más importante para el ejército de Dios es la fe. Marchemos vigorosamente por el camino del Evangelio con fe en que todo se cumplirá según la palabra de Dios. Me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.